Invito por favor a que vaya en su Biblia a 1 Corintios capítulo 14. Hemos invertido un buen tiempo como iglesia en este capítulo y enmarcado de lo que ha sido las lecciones de la palabra del Señor desde el capítulo 12 hasta el 14, con este énfasis en los dones espirituales. El Señor nos ha permitido conocer, reconocer, asumir, de alguna manera ser animados con lo que significa la enseñanza de su palabra, pero también alinearnos con lo que significan aquellas lecciones que son tan necesarias de ser conocidas. Es evidente que Dios ha entregado un don a cada uno de sus hijos que espera sea utilizado para su gloria. Es evidente que cada don necesita el hecho de que hayan otros que puedan ser parte de esa realidad para poder servirse mutuamente, para poder disfrutar de lo que significa la comunión existente allá. Es evidente que el marco que permea este ejercicio de dones es el amor, y allá tienes el capítulo 13 con todas las lecciones cimentadas allá. Y naturalmente cuando llegas allá al capítulo 14 ves cómo Pablo tiene este gran foco de poner cuál es el asunto principal, cuál es el propósito principal, el fundamento principal para el ejercicio de los dones espirituales. Y lo que hace allá es estar mencionando que era tan trascendente para los corintios, que era tan importante bajo la opinión que ellos tenían, que era tan anhelado para cada uno de ellos de tener, aunque sabían bíblicamente que Dios iba a repartir el don que Él quisiera a cada uno conforme a su voluntad, y tomará este don, y tomará el don de profecía, para mostrarles a ellos el error en el que estaban cayendo por no llevar de buena manera el entendimiento de estos dones a la práctica, por no ejecutar de la manera aceptable aquello que Dios les había entregado. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos elementos trascendentes o cuál sería el propósito principal de los dones espirituales? Si tienes allá una reiteración que es evidente en el capítulo, si tú miras allá y me acompañas en el capítulo 14, versículo 3, el texto dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si avanza por favor hasta el capítulo 14, versículo 5, el texto dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Avance allá hasta el versículo 12 del mismo capítulo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26 del capítulo 14. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Por lo tanto, probablemente usted podría rápidamente ya saber cuál es el foco central de este capítulo. Lo que quiere hacer Pablo es mostrar que el énfasis, el propósito, la razón de ser de los dones espirituales tiene que ver con la edificación. Una palabra muy interesante porque en el contexto práctico su interpretación literal sería básicamente la construcción de una casa. Eso sería edificación. Pero cuando se utiliza en la Escritura en el sentido espiritual, tiene que ver con la edificación, con la construcción, tiene que ver con el ánimo y el desarrollo de la fe en tu hermano. Es decir, la edificación tiene que ver con el propósito que tú tienes para que tu hermano pueda avanzar, pueda desarrollarse, pueda construir la fe que el Señor le ha regalado y en la cual puede desarrollarse de buena manera. En ese contexto, entonces, cualquier lógica de egoísmo, cualquier lógica de autosuficiencia, cualquier lógica de definición propia queda alejada de este concepto, porque la edificación bíblica está siendo trazada en el deseo de que otros puedan avanzar, de que otros puedan crecer, y tienes el compromiso de que esto suceda. Cada vez que Pablo estaba mencionando esta palabra en el capítulo, estaba dando duro en el corazón de los corintios, que claramente querían enfatizar este don que encontraban sobresaliente, querían ejecutar a la fuerza esta práctica que ellos encontraban que era la mejor de todas, pero que sabemos no estaban entendiendo bien, no estaban asimilando de una manera aceptable, y por cierto, su carácter estaba muy lejano a lo que era el deseo del Señor para poder vivirlo de manera sabia. Por lo tanto, entonces,
Pablo está acá tratando de enseñar a los hermanos el desafío de la edificación como el tema central de los dones espirituales. Y si todo lo que hemos visto hasta ahora, que básicamente desde el versículo 1 hasta el 19, tuviese que ser resumido en un pequeño párrafo, bueno, básicamente diríamos esto, que si realmente quieres edificar la iglesia, tienes que hacerlo de una manera que sea entendible, de una manera que sea comprensible, de una manera que sea digerible al entendimiento de los demás. Todo lo que ha dicho Pablo es que precisamente no estaban edificando la iglesia porque los hermanos no entendían lo que estabas haciendo, no entendían lo que estabas diciendo, no podían digerir lo que tratabas de enseñar, porque la forma en cómo estabas tratando de emplear este supuesto don en tu propia vida era una manera incorrecta, era una manera inapropiada. ¿No quieres apelar a las emociones, como aprendimos la semana pasada? ¿No quieres apelar a lo que puede ser tu propio entendimiento humano? ¿Quieres apelar a lo que es la sabiduría divina aplicada en tu vida a través de la verdad que es la que sostiene los pensamientos, la que debe sostener los pensamientos de los creyentes? Por eso, al terminar esa porción específica, si usted me acompaña ya al versículo 19 del capítulo 14, el texto dice, en palabras de Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, note, con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y es porque naturalmente el hecho de que algo sea comprensible, entendible, por más que sea breve en su contenido, si es palabra de Dios, es mucho mejor que algo que no podré entender, algo que no podré asimilar. Bueno, vamos entonces a la porción que nos corresponde hoy día. Hablamos de los versículos 20 al 25 del capítulo 14. Leo para usted la palabra del Señor. Dice así: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se manifiesta, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, bendita palabra, Señor. La necesitamos tanto, Señor, y te pedimos nos ayudes a poder estar dispuestos a escucharla, dispuestos, Señor, a estar atendiendo, Señor, tu consejo, dispuestos, Señor, a obedecer lo que nos enseñarás a través de aquello, Señor. Y de antemano, Señor, te agradecemos por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, por permitirnos, Señor, comprender aquellas verdades que en nuestra propia carne sería imposible comprender o asimilar, y tener la gracia suya, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, el privilegio de una palabra santa, que, Señor, comparte con nosotros todo aquello que necesitamos para esta vida, Padre. Te pido nos ayudes a poder aferrarnos a su verdad y disponer nuestro corazón a la atención a ella. Ayúdeme, Señor, también para comunicar con fidelidad lo que usted desea traspasar, comunicar a su pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, nuestro texto comienza con una exhortación. Mira ya cómo lo hace, versículo 20 en su Biblia. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y usted sabe, lo hemos dicho anteriormente, cada vez que Pablo utiliza esta palabra hermanos, es una forma de afecto cariñoso que está preparando el corazón de los hermanos para lo que viene. Es decir, él quiere mostrar toda la ternura que está arraigada en su convicción salvífica. Él sabe, los corintios son hijos de Dios, tiene esa certeza absoluta arraigada. Esa es la razón por la cual escribe con tanta convicción, en la esperanza de que su desarrollo, su madurez, su crecimiento en el Señor les ayude a poder dimensionar mucho más su necesidad de crecer en el Señor. Por lo tanto, les dice, hermanos, y luego de eso les va a mencionar aquello que, por cierto, no les sería tan grato oír.
Recordará usted que estamos hablando de personas que son vanagloriosas, personas que se han jactado fuertemente de lo que consideran sus propios atributos, se jactan de su propia inteligencia. Por lo tanto, que Pablo les diga allá, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, evidentemente no era algo que ellos iban a... Cuando se trata de la verdad, y nosotros mismos cuando se trata de la verdad, no deberíamos estar tratando de lidiar con buscar maneras en cómo esto pudiese ser entendido de una forma en donde básicamente transgredimos la verdad. Es evidente que ellos necesitaban saber que estaban actuando como niños en su entendimiento. Y eso claramente era fuerte. Los corintios eran culpables de una inmadurez por una ilegítima interpretación, una ilegítima atención que le estaban dando al don de lenguas en la iglesia. Su anhelo por lo placentero en lugar de lo que era correcto, por lo deslumbrante en lugar de lo que era sólido. Era un botón de muestra de esta superficialidad en la cual ellos se encontraban en su propio entendimiento. Los corintios eran inmaduros en sus pensamientos y cuando eso pasa, siempre la experiencia le va a ganar a la verdad. Cuando eres inmaduro, los sentimientos van a ganarle a la vida recta. Cuando eres inmaduro, la voluntad humana va a tratar de imponerse permanentemente a la voluntad del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos el mejor ejemplo de eso, mostrándonos como alguien alejado de una madurez correcta, alejado de un desarrollo en el Señor, distanciado de lo que significa el ser sumiso a la verdad, y toda la verdad termina siendo, interpretando a su manera ciertas escenas, llevando a la práctica de una manera distinta a lo que Dios había establecido, ciertas prácticas, y allá entonces la necesidad de hacerles pensar que estaban actuando como niños en su entendimiento, como niños en la manera en la cual estaban pensando. Y todo lo que hemos visto hasta ahora en nuestro tiempo, en este capítulo, refuerza precisamente ese punto. Si lo piensas bien, ellos habían desatendido la verdad de Dios en cuanto a su propia capacidad de dar dones a quien Él quiere conforme a sus propósitos. Y ellos estaban pensando que podían obtener el don que ellos quisieran bajo su propia fuerza, bajo su propia capacidad. Habían aprendido, obviamente, que Dios había ya revelado que cada don en el cuerpo era importante. Y ellos estaban reduciendo cada uno de los dones simplemente para dar trascendencia al que ellos pensaban que era el mejor. Habían descuidado las regulaciones bíblicas de la forma en cómo debían aplicarse los dones y los estaban llevando a su propio antojo. Habían olvidado que los dones estaban para el servicio de los demás y simplemente trataban de aplicar lo que ellos creían tener con un terrible egoísmo e intentos de gratificación propia. Por lo tanto, era súper necesario dejar de ser niños en el modo de pensar. Deja de pensar como una guagua, sería una forma gráfica de decirlo. Y a eso Pablo le agrega la siguiente frase, si vas allá al versículo 20, si no sed niños en la malicia, Mientras que una cualidad infantil es censurable cuando se trata del pensamiento, cuando se trata de la necesidad de madurar en nuestros razonamientos hacia Dios, y ser niño ahí, francamente, es algo no aceptable. Cuando se trata de la malicia, cuando se trata de la experiencia en aquello que es moralmente incorrecto, es mejor ser una guagua. Es mejor ser una guagua. De hecho, es muy interesante porque si bien nuestra versión en español traduce en el mismo versículo niños de la misma manera, niños y niños, en el original, allá en el idioma, tú vas a encontrar vocablos distintos. El segundo precisamente alude a un niño mucho más pequeño que el primero. Y es porque ese es el nivel que Pablo desearía que fuese práctico en la vida de los creyentes. Cuando se trata de la vida moral, la menor experiencia posible, ¿no? Es decir, cuando se trata de ese entendimiento hacia la malicia, la menor experiencia posible. Si realmente van a ser niños, sean niños en aquello. No sean niños en la forma de pensar, no sean niños en la forma de entender la verdad de Dios, no sean niños en la forma de aplicar su verdad, sean niños en la forma de enfrentar la malicia. Mientras que una cualidad es censurable, la otra es perfectamente legítima y preferible. Y Pablo alude a la importancia
Ser casi un bebé cuando se trata de la malicia es tremendamente valioso. Ser un bebé cuando se trata de pensar lo que Dios ha determinado es nocivamente peligroso. El apóstol va a terminar el versículo 20 señalando la última frase que utiliza con mucha frecuencia en sus escritos, una de sus ilustraciones favoritas, pero maduros en el modo de pensar. Al colocar el estado de madurez en contraposición a lo que significa la niñez, Pablo otra vez va a estar utilizando este énfasis que con frecuencia él trata de utilizar en sus escritos. La idea de un adulto pensando correctamente, maduro en la forma de pensar, asimilando con rectitud lo que la palabra del Señor enseña, es algo esperable. Que la experiencia de tu tiempo en la palabra del Señor pueda ser aplicada en cada situación que estás experimentando o viviendo para asimilar correctamente esa verdad. Es francamente algo aceptable, correcto, precioso. Pero los corintios, como sabemos, habían fracasado en ese punto. Y uno de los propósitos primordiales de la epístola precisamente era que ellos pudiesen vencer esa falta. Dejen de ser niños en lo que no tienen que ser niños, sean maduros en lo que deben ser maduros. Y para progresar en este asunto y para que ellos puedan recibir la luz de la verdad, para entender y aplicar bien los dones espirituales con un buen entendimiento, Pablo entonces necesita hacerles ejercitar en su entendimiento. Entonces comienza con esta premisa: tienes que ser maduro, tienes que pensar bíblicamente, tienes que sujetarte a la verdad de Dios a través de todo tu ser y debes sostener todo eso en la palabra. De hecho, lo que va a hacer ahora es bien interesante porque los va a llevar al Antiguo Testamento. Mire lo que dice versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Para comprender la naturaleza real de las lenguas, se requiere una comprensión amplia de lo que Dios ha establecido sobre ellas. Y entonces lo que hace Pablo es citar la ley, uno de los títulos que se otorgaba para referirse no solo al Pentateuco, sino que a todos los libros del Antiguo Testamento. De hecho, la porción específica que él va a citar es una porción que encontramos en el libro de Isaías. Si quiere acompañarme, puede ir allá, Isaías capítulo 28, que es el capítulo de donde desprende aquello que va a mencionar. Y les dice: está escrito, está determinado, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Entonces, él está aludiendo específicamente a la lección de Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Muy interesante, la palabra descrita allá por Isaías, la lengua extraña y la lengua de tartamudos, era la lengua que sabemos históricamente terminó siendo la lengua de los asirios, un pueblo que fue usado por Dios para tomar el control, enjuiciar al pueblo de Israel, precisamente porque el pueblo de Israel se había negado, se había resistido a escuchar el mensaje de Dios por medio de sus santos hombres, los profetas. Es muy interesante cuando conoces el contexto de todo lo que está pasando acá, porque el contexto tiene que ver básicamente con hombres de Dios que estaban declarando en el idioma de los israelitas lo que debían hacer ante su Dios, y los israelitas no los querían escuchar. De hecho, es bien interesante porque hay una similitud bien grande con lo que significa aquello que Pablo le ha dicho a los corintios, porque los israelitas se quejan enormemente de ver cómo los hombres de Dios les están dando tantos detalles, como si ellos fueran guaguas, como si ellos no pudiesen entender lo que realmente es importante. Y con eso no queda otra evidencia a la luz que realmente lo eran. De hecho, si simplemente cito los versículos anteriores allá, versículos 9 y 10 del capítulo 28, notarás que el texto dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Los israelitas estaban diciendo, no queremos tanto detalle, si nosotros entendemos. Pero no entendían, no entendían. Estamos aburridos de que nos traten como si fuésemos niños, diciéndonos cada detalle minucioso de lo que debemos hacer, pero no lo hacían, no lo hacían. Por lo tanto, llega el momento en donde Dios aplica su juicio, y la forma de aplicar su juicio es a través de un pueblo que va a disciplinarles, que habla un idioma que ellos no entienden absolutamente nada. No quieren entender con las palabras en su idioma, no quieren entender con los detalles más minuciosos necesarios para que puedan comprender la voluntad de Dios. Se creen pero tan inteligentes, tan grandes en lo que significa su propio razonamiento que pueden entender cualquier cosa fácilmente. Bueno, allá tienen a los asirios. Y eso fue lo que pasó. La historia nos enseña que el 722 antes de Cristo, Israel fue conquistada y fue llevado cautiva por los asirios. La principal razón por la que Pablo está introduciendo esta historia dentro de lo que significa su interés por enseñarla a los corintios tiene que ver con la última frase que termina siendo tremendamente dura, allá vista en Isaías, capítulo 28, versículo 12, y también apreciado allá en 1 Corintios 14. Es esta frase que dice, mas no quisieron oír. Es decir, no importa la manera en cómo se les quiso decir lo que tenían que asumir, no quisieron escuchar, no quisieron asumir la verdad. Y eso apunta directamente al corazón de la persona, eso apunta directamente a lo que significa el interior de aquella persona que finalmente está indispuesto a escuchar lo que sea porque solo está convencido de que su propio consejo es el mejor, de que su propio planteamiento es el mejor. De hecho, ahí es donde tienes un paralelo increíble entre los corintios y los israelitas. Es que a ellos no les interesaba tanto no entender nada de lo que otro decía en una supuesta lengua. ¿Se dan cuenta que Pablo todo el tiempo ha estado diciéndoles, hey, nadie entiende lo que dicen, hey, necesitas un intérprete, si no, no tiene sentido. Hey, ¿cómo le vas a decir amén a lo que alguien ora si no sabes lo que acaba de orar? Pero hasta ese punto a ellos no les parecía un problema. Es decir, no hay ningún problema con que alguien dijera lo que fuese, con tal de que dijera algo que parecía sorprendente. El problema estaba en el corazón. Es que no querían, francamente no querían detenerse en lo que era aceptable, lo que era correcto. Y al igual que los israelitas, debían enfrentar el juicio de Dios por no estar disponibles para escuchar su voz, por no aceptar su necesidad de crecer y madurar, por no disponer su corazón a la verdad que Dios había establecido. Si usted vuelve conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14, va a notar cómo el versículo 22 va a tratar de enfocar a estos hombres que están obviamente desenfocados, alejados de lo que significa el entendimiento correcto de la verdad. El verso 22 señala, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Discernir dónde eran apropiadas las lenguas y dónde era apropiada la profecía requería una clara comprensión del propósito de cada una de ellas, una clara comprensión del enfoque de cada uno de ellos. Pablo deriva esta conclusión dando el propósito del don de lenguas. De hecho, menciona específicamente allá porque las lenguas son por señal, Obviamente esa no es una explicación respecto del fracaso del don, como ocurrió con el uso de las lenguas extranjeras en la historia de Israel, sino más bien tiene que ver con esta escena en donde no están entendiendo que las lenguas tenían un propósito específico que era apuntar, señalar a algo particular. El vocablo señal es la traducción de un término griego
el uso predominante de dicho vocablo a través del Nuevo Testamento es para designar un milagro con un propósito ético. Esa es precisamente la idea de semeión, que es la palabra en el griego. Era, por así decir, un indicativo señalador de Dios, es decir, donde había esta señal era porque básicamente Dios estaba obrando con un propósito favorable, un propósito correcto. Una señal que era confirmadora de quién precisamente era Dios. Frecuentemente cuando hablamos de señal en la palabra del Señor, nos damos cuenta que el foco tiene que ver con nuestro Dios. Y tal como ocurría con otros dones, señales, las lenguas específicamente tenían este propósito, enmarcados en esta lista de dones de señales que apuntaban a Dios, el mensajero de Dios o el mensaje de ese mensajero. Las lenguas se encontraban inmersas. Las lenguas se encontraban inmersas. Debería decir que te llamará la atención que el nombre que incluso se le asignaba a estas señales eran el título de señal de apóstol. De hecho, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: con todo, las señales de apóstol no te han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y es que a lo largo de la historia, Dios ha requerido, dar evidencias especiales. Y han habido fases de transición importantes representadas en la historia en donde señales han demostrado que Dios ha estado detrás de aquello que está sucediendo de una manera explícita. Y por ejemplo, el tiempo de Cristo y los apóstoles fue una de esas señales. Uno de esos momentos en donde estas evidencias temporales, porque siempre en la historia fueron temporales, estaban demostrándole a la audiencia de Cristo y sus apóstoles en aquella situación, que lo que ellos hacían, lo hacían con un poder que venía de Dios, que lo que ellos decían, lo decían con un poder que era de Dios, que lo que llevaban a cabo no podía ser explicado en ninguna otra cosa que no fuese precisamente Dios. Aquellos que estaban inmersos en el judaísmo en aquella época, que habían tenido toda su vida influenciada bajo lógicas judaizantes, necesitaban elementos de prueba tangibles para poder, obviamente, dar a entender en sus propios corazones que este movimiento fundado por Cristo era genuino. Aquellos también cuyo trasfondo era pagano, que habían vivido toda su vida lejos de cualquier concepto correcto de Dios, también necesitaban la misma clase de ayuda. El Dios del Antiguo Testamento les era completamente extraño. La verdad de Dios revelada tal como Dios la había manifestado hasta ese punto en su palabra era algo lejano a su comprensión. Por lo tanto, era tremendamente necesario que a través de señales particulares que demostraban el poder de Dios, la gente pudiese decir: wow, esto se nota que es de Dios, yo quiero escuchar más de ese Dios, quiero saber más de ese Dios. Y las lenguas tenían ese propósito, las lenguas eran, y ahora si tenías dudas, no hay duda alguna, porque Pablo acaba de decirlo, era una señal específica que tenía un foco particular. Y ese foco era los incrédulos, los incrédulos. Quiero hacerte pensar en escenas específicas en donde la Biblia menciona las lenguas y quizás te podría llevar al momento más reconocido. Hablamos de Pentecostés. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre los suyos justo en la relación con esta fiesta de Pentecostés y estos hombres empiezan a hablar en lenguas. Había en ese momento muchas personas que habían venido de diferentes lugares a celebrar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Personas que tenían diferentes idiomas, que venían de diferentes trasfondos y culturas, pero que eran simpatizantes o eran enteramente entregados a lo que era el judaísmo. Y de pronto ellos dicen: estamos escuchando a estas personas hablar en nuestras propias lenguas. Por lo tanto, lenguas era un idioma, no era algo inentendible. Y están sorprendidos, impactados. Ahora, por lo general, se tiende a pensar que lo que estaban haciendo con las lenguas era predicarles el Evangelio, pero no, eso no fue así. La Biblia dice en el libro de Hechos que lo que hacían era proclamar las grandezas de Dios. Luego, Pedro, cuando predica frente a todos, les da el Evangelio de Jesucristo y ahí las personas están entregándose a Él.
Y es probablemente la mejor ilustración que yo podría darles para mostrarles cómo funcionaba el don de lenguas. El don de lenguas correcto tenía un foco en los incrédulos. Ellos podían escuchar en su propio idioma grandezas de Dios y quedaban sorprendidos, impactados. ¿Cómo alguien puede hablar en mi idioma sin tener ninguna posibilidad de saber mi idioma? ¿Cómo alguien puede relacionarse conmigo de la manera que se está relacionando sin que nunca habría tenido la posibilidad de hacerlo en su propia capacidad? Quiero poner atención a lo que está diciendo. Y esa persona está hablando de las grandezas de Dios. Entonces, ese incrédulo está diciéndole, por favor, yo necesito saber más de ese Dios. Y allá entonces venía la predicación del Evangelio. Ese era el propósito de los dones de señales, o aquellos dones temporales que tenían que ver básicamente con apuntar a algo específico. Y tú necesitas saber entonces que cuando eso específico se logra obtener, ya la señal no es necesaria de que exista. Si piénsalo así, no sé si te ha pasado poner atención a un lugar que quieres llegar en la carretera y entonces empiezas a ver los letreros, ¿o no? Y empiezas a ver el primer letrero que suena desalentador, ¿o no? Es decir, 565 kilómetros a Puerto Montt. ¿Okay? Entonces sigue avanzando allá y sigue avanzando, y a medida que vas avanzando, cada vez los kilómetros son menos, ¿o no? Entonces tiene 300, tiene 200, tiene 100 kilómetros, tiene 50 kilómetros para llegar, 20 kilómetros para llegar, 1 kilómetro para llegar, llegaste. Y lo cierto es que cuando llegas ya no necesitas más letreros, no necesitas más señales, es porque ya estás ahí. Bueno, esto es básicamente lo que pasa. La razón por la cual algunas personas, es decir, adosamos fervientemente a la idea del cesacionismo es porque creemos, francamente, en lo que la Escritura nos enseña en relación a que hay ciertos dones particulares que tenían un propósito específico. Y ese propósito específico era señalar una realidad que una vez que ya ha sido señalada, no necesitaba seguir siendo utilizada como señal. Una vez que la palabra del Señor ha sido completada, que el canon bíblico ha sido terminado, no necesitas, es decir, un respaldo sobrenatural mayor al más grande que puedes tener, la palabra perfecta de Dios. ¿Por qué quisieras que alguien en tu propia lengua te dijera algo que nunca va a ser mejor que lo que Dios te dice en tu propia lengua? En tu propia lengua. Y ahí está. Pero necesito detenerme un poco más en esta escena que creo que es tan importante. Pablo está haciendo un foco bien marcado de lo que significa el quién tenía que ser enormemente bendecido con el don de lenguas. Y dice, es una señal para los incrédulos. Otra vez, si tú estás allá en Corintios, nota lo que dice versículo 14, capítulo 14, versículo 22. El texto señala allá no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, probablemente esta sería una razón más para hacerles notar por qué era tan, es decir, raro el hecho de que lo ejercieran con tanta fuerza en el marco eclesiástico. Si realmente es una señal para los incrédulos, el foco de este don de señal temporal tendría que estar manifestado mucho más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y es ahí donde radicaba el problema, ya que los corintios insistían con dar mayor atención a un don de señal, en particular durante sus reuniones públicas, algo que era francamente erróneo. Era un error grande de inmadurez, niños en sus razonamientos. Es como que creo que tengo el mejor don, así como el niño que cree que tiene el mejor dulce y va al lugar donde está lleno de otros niños y empieza a mostrar su dulce. Bueno, eso era. Personas que creían que tenían un don increíble de lenguas y empezaban a hablar en el culto, se paraba uno y el otro decía, no, el mío es mejor, y se paraba el otro y el otro, no, este sí que es mejor. Y se paraba. Y todo eso era un caos de niños. Es muy interesante porque lo que Pablo quiere hacer es mostrar
no solamente el foco específico del don de lengua, sino también mostrar cómo lo ha hecho ya a lo largo del capítulo, el contraste de este don con el don de profecía. Si estás allá en tu Biblia, mira 1 Corintios 14. Lo que dice ahora el versículo 23. Versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muy interesante. Hay focos específicos que están determinados allá. El don de lenguas tenía un propósito. El propósito era mostrarle en el idioma de aquellos que eran extranjeros las grandezas de Dios. El propósito de la profecía era revelar la verdad de Dios a aquellos que ya eran de Dios. Ahora, otra vez, si las lenguas son para los incrédulos, ¿cuál era la razón de tener lenguas donde hay creyentes? Los creyentes no necesitan ser enseñados en las grandezas de Dios porque ya las creyeron. Los creyentes no necesitan dimensionar la verdad de Dios de salvación porque francamente ellos ya lo reconocieron. Lo que los creyentes necesitan es la verdad de Dios, la revelación de Dios, la profecía de Dios, la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo es tan enfático con respecto a eso y tan gráfico para mostrar por qué en todo el contexto ha sido muy notorio el hecho de que la profecía debería ser más enfatizada en la iglesia que lo que ellos estaban haciendo de énfasis con las lenguas. Es porque la profecía era lo que hacía que los creyentes que ya habían llegado ahí por alguna razón pudiesen crecer, pudiesen avanzar, pudiesen madurar en su fe cristiana. Escuchar a 20 personas que se ponían de pie desordenadamente diciendo algo que yo no iba a entender, claramente no iba a ayudar a ninguno de ellos a que pudiesen crecer, a que pudiese madurar, a que pudiese avanzar. Finalmente el texto bíblico nos va a mostrar el efecto. Mire lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, hay una clave muy importante para poder entender este versículo 23 a la luz de la congregación. Dice la Escritura que hay todo un grupo de personas que se está reuniendo allá en un solo lugar. Y eso es bien interesante porque Pablo está mostrando que hay algo que es inapropiado ahí, era dedicar la mayor parte del tiempo, la mayor parte del énfasis de tal reunión al don de lenguas. Y eso es bien, pero bien llamativo. Es decir, no puede ser que la mayor parte del tiempo que vas a estar compartiendo con tus hermanos tenga que ver con experiencias. Es que no tiene sentido. No tiene sentido que la mayor parte del tiempo que vas a invertir con tus hermanos para así demostrar amor a tus hermanos sea bajo un idioma que no te entiende nadie. Francamente, eso ya sería absurdo. Pero pasa. Pablo acaba de dejar establecido que las lenguas eran para los incrédulos. Tomar ese don y usarlo de ese modo era contrario a cualquier propósito que Dios tenía establecido para lo que era la comunión eclesiástica dentro de lo que era el culto público. Si el don de lenguas era una señal para los incrédulos, la función que tenía que tener básicamente era preparar el camino de aquellos que tenían un idioma distinto al que tenían aquellos hombres y animarles con una verdad de Dios que les iba a llevar al Evangelio. Ahora, muy interesante porque la Biblia dice, si estás haciendo lo contrario y te pones a hablar en lenguas en la iglesia y un incrédulo por alguna razón entrase a la iglesia, la impresión que tendría frente a eso sería tremendamente clara, ¿no? Están locos. ¿Cómo puede ser que estén hablando algo que no entienden, se estén gritando unos a otros, algo que no sabe qué cosa es, y piense que están haciendo algo correcto? Piense que están adorando a Dios. Esto es algo loco. Muy interesante porque Pablo se refiere a un creyente como simple oyente allá en el versículo 16, lo vimos la semana pasada, y ahora en el 23 va a ocupar la misma, acepción para referirse a un incrédulo. Y es que está hablando básicamente de personas que tienen una incapacidad para recibir una comprensión apropiada, y eso puede pasar
tanto con creyentes inmaduros como con incrédulos. Una comprensión que no es completamente aceptada ni entendida por ellos. Uno por su necesidad de Cristo, el otro por su necesidad de madurar en Cristo. A la luz de los principios bíblicos, lo que la palabra del Señor está señalando acá con mucha claridad es que el don de lenguas era algo que claramente los corintios no habían entendido. Los corintios lo estaban aplicando tremendamente mal, no estaban asimilando aquello que Dios esperaba fuese notorio en el ejercicio práctico, aún en un tiempo en donde el don de lenguas era real, era vigente. Claramente el don de lenguas no era algo que se debía enfatizar en la iglesia, aunque se podía llevar a cabo si es que eventualmente había incrédulo bajo ciertas regulaciones y órdenes que vamos a ver Dios mediante la próxima semana. Pero el foco fundamental de este don tenía que ser hacia los incrédulos, hacia afuera. Un foco trascendente que tenía que estar implicando el anhelo, la devoción, la oración y la disposición para que esto fuese real en aquellos que necesitaban saber de la grandeza de Dios y luego escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Encerrar esto en el marco de la iglesia no iba a cumplir el propósito. Lo que iba a terminar pasando es que esos mismos incrédulos que llegaran allá, al verlo manifestado de la forma como ellos lo manifestaban, era que entendieran que estaban fuera de sí, que realmente estaban locos, que realmente no estaban procediendo de una manera cuerda. Ahora, tú podrías preguntar, ¿cuál es la diferencia entonces de hablarle en lengua afuera de la iglesia, del culto público a un incrédulo, que dentro de la iglesia ese mismo incrédulo escuche las lenguas? Y bueno, debería decir varias cosas al respecto. En primer lugar, debería decir que es evidente que Dios nos está enseñando algo con la forma en cómo lo estaban desarrollando. Es evidente que lo que se estaba haciendo dentro del culto público era algo inapropiado, incorrecto, inaceptable. Por otro lado, debería decir que una persona que está fuera de una iglesia, claramente es evidente que no tiene la intención de estar adentro como una persona acaba de llegar o, es decir, involucrarse en un servicio. Por lo tanto, la persona que está fuera necesita, con suma imperiosidad, saber de la grandeza de Dios y escuchar el mensaje del Evangelio. La persona que está adentro necesita escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar el fundamento de la verdad, necesita crecer con la verdad de Dios. De hecho, eso es precisamente lo que Pablo va a dejar en claro. Mira lo que dice el versículo 24. El texto dice así: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Tremendo lo que está diciendo allá. Cuando todas las personas que están en una iglesia, o todos los oradores que se encuentran en una iglesia, están profetizando, y el mismo incrédulo que entró antes y los vio a todos hablar en una lengua extraña, y dice, aquí están locos, entra a ese lugar y escucha a muchas personas que están hablando la verdad de Dios en su propio idioma, la verdad revelada de Dios en su propio idioma. Mira todo lo que pasa. Por todos es convencido, por todos es juzgado. Muy interesante, los términos que está utilizando allá Pablo apuntan exactamente a un examen interno, ¿no? A la propia conciencia que se siente acusada. Estoy escuchando la verdad, me están diciendo algo que tiene que ver conmigo, están apuntando a algo que tiene que ver con mi corazón. Y cada persona que dice algo que es conforme a la verdad de Dios, está diciendo algo que tiene que ver con lo que yo necesito. Hermanos, esto es entendimiento puro. Esto es lógica pura. Pero debería decir, es algo de lo que está más ausente de la realidad de quienes precisamente profesan la experiencia por sobre el entendimiento de la palabra. Es porque no estás tan interesado en que la persona realmente cambie, no estás tan interesado de que la persona realmente entregue su vida a Cristo. Se puede entregar una experiencia particular, se puede entregar a lo que significa la gran locura en la que estás inmerso, pero no hay transformación eterna, no hay un alma transformada, no hay una obediencia como marca fundamental de su propia vida. Y ahí está.
Y ahí está. Mira el siguiente versículo, versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¡Wow! 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 Eso lleva un punto más en lo que significa el ahondamiento de la palabra en la vida y el corazón de las personas. No solamente la persona es convencida, no solamente la persona es juzgada en su interior, sino que además, tal como nos enseña el texto bíblico, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. La verdad se termina por revelar, es iluminado en su entendimiento. Y nota la reacción. No dice, se tira al suelo y empieza a hablar en lenguas como los demás. No dice, se cae de espalda. No dice que viene una risa santa. No dice que comienzan espasmos espirituales. No dice que una chaqueta afuera del cuerpo del predicador, así lanzada hacia el espectador, hace que éste caiga rendido hacia el suelo. Dice que lo oculto de su corazón es evidenciado. Se postra sobre su rostro y adora a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros, en ese lugar, en ese lugar. A lo largo de la historia he conocido muchas personas, usted podría imaginar, algunas personas que han venido solo una vez y nunca más volvieron. Y varias de esas personas con las cuales alcancé a conversar antes de que se fueran para no volver nunca más, dijeron algo que siempre para mí terminaba siendo tremendamente doloroso. Diría que sobre todo por lo que podía significar esa persona y su propia alma. La expresión era, me faltó el espíritu. Y la razón de su argumentación obviamente estaba arraigada en su propia cosmovisión, ¿no? Es decir, no saltamos tanto como otros, de hecho no saltamos nada. Es decir, no tenemos ciertas expresiones que podrían parecer sobrenaturales de una manera increíble como aquella que probablemente están acostumbrados a tener. No tenemos tantas luces que pudiesen ser tan llamativas, de hecho tenemos súper poca luz. Realmente no tenemos, es decir, un ejercicio de humo que podría salir por acá y que podría ser algo tremendamente impactante o no. O músicos que pudiesen estar duplicados allá con el doble de los instrumentos. No tenemos danzarines, danzarinas. No tenemos nada de eso. Pero ¿sabe? Ninguna de esas cosas dice la Biblia que tienen que ver con el Espíritu. Nada. Búscalo. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Ha sido la cosmovisión en la cual has sido criado que te ha hecho pensar que precisamente ese tipo de cosas están incluidos dentro de lo que significa esa escena en donde el Espíritu Santo está obrando, pero tremendamente, poderosamente. Y yo debería decir, precisamente son esas escenas las que hacen que el Espíritu Santo esté entristecido. Efesios capítulo 4, apagado. Y es porque no estás haciendo lo que el Espíritu Santo precisamente dice que hace. Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo os guiará a la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les revelará lo que la verdad dice. La palabra del Señor dice que nosotros debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es estar conforme a la palabra de Dios. De hecho, Efesios dice ser lleno del Espíritu Santo y Colosenses, diciendo exactamente lo mismo, dice la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. ¿Quieres el Espíritu vivo? Necesitas la palabra viva. Necesitas la palabra viva. Y eso es lo que precisamente genera el cambio en las personas. Eso es lo que precisamente genera el hecho de que los corazones puedan ser alumbrados. Los pecados puedan ser develados y la persona pueda postrarse ante ese Dios. Y no solamente pueda reconocer en ese Dios el Dios verdadero, sino que pueda darse cuenta que aquellos que están al lado de esa persona, en ese lugar, diciéndole la verdad, son de Dios. Que Dios permita
que nuestra vocación, que nuestra convicción, que nuestro anhelo sea que personas que entren acá puedan escuchar de nosotros la verdad, y que personas que entran acá puedan, igual que nosotros, postrarnos ante Dios, darle gracias a Él enormemente por habernos dado el privilegio de conocer su verdad y que puedan decir, verdaderamente Dios está aquí. Vamos a orar. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de tener este tiempo alrededor de su palabra. Señor, hay tanto que aprender, Padre, pero te damos gracias porque has abierto, Señor, las grandezas de tu sabiduría para compartirlas con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres paciente para con nosotros, para guiarnos a la verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos guías, Señor, a los buenos pastos, Padre. Pero, Señor, también te damos gracias porque nos desafías a no claudicar en el ejercicio correcto, aceptable, Señor, aquel que te honra, pero aquel también, Señor, que nos da garantías, Señor, ayúdanos a poder tener como gran meta el hecho de que sea notorio que tú estás en medio de nosotros. Y, Señor, necesitamos hacer eso con un compromiso férreo a su verdad, con un compromiso férreo a la comunicación de esa verdad, con un compromiso férreo a lo que significa la enseñanza, la promulgación, la defensa, la batalla por esa verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.